parece que ahí está el tema de que el indio es tango folclore. ¿Me explico? Sí. Sí, que tango es algo que yo también estaba pensando hoy a la mañana. Porque... Engloba todo. Sí, hay una aproximación al tango en sus letras. Es un poco el tango de fines del siglo XX, Los Redonditos de Ricota. Y quizás el indio, en el trayecto que hizo después de la separación de Los Redondos, sea el tango del siglo XXI. Porque tiene un modo de pensar muy callejero, de la bohemia, de los personajes más runfla, porque ahora pareciera que el indio era una especie de dios que escribía las almas bellas. No, el indio también escribía a las almas atormentadas. Sí. Y me parece que ese es uno de los datos, una de las claves quizás para entender por qué genera lo que genera en mucha gente. Y por qué es un fenómeno transversal a todas las clases sociales, ¿no? Porque si vos escuchás canciones como Fusilado por la Cruz Roja, hay un par de versos que son increíbles. Cuando el tipo dice, hay mucha chispa aún en tu cerebro loco, le está hablando a un tipo que estaba bastante quemado, ¿no? Y después le dice, y estás hundido en tu propia herida. Le está hablando a los desangelados. Y después tiene como ese giro que es más... y que para mí es genial cuando... Bueno, el desamparo es tanto que te puede fusilar hasta la Cruz Roja en este país, ¿no? Todo eso está condensado en esa canción y explica lo que vimos hasta hoy a la mañana, ¿no? Explica esa procesión de un día y medio de todos los desangelados de este país. Los desangelados y los no. Porque yo no sé si soy un desangelado, pero yo si hubiese estado en Buenos Aires hubiese estado ahí. Porque a mí los redondos me constituyeron como persona, constituyeron una forma de pensar. Los redondos y otros, no solo los redondos y las letras del indio, pero los redondos sin dudas. Conocí mucho San Telmo. Si vos, la primera, bueno, los 80s y los primeros 90 de la escritura del indio son todos personajes que andaban por San Telmo. Son la bohemia porteña, y era bohemia también el público que los iba a ver en esa época, hasta que se produce el clic y empieza a aparecer ese fenómeno inexplicable que todos estamos tratando de explicar y fructuosamente. Bueno, Prestando atención a lo que el chico dice, pero es como que estoy perdida en la nada. ¿Por qué? ¿No se entiende lo que dije? No, porque en un momento dijiste tango y ¿me podés decir una canción a la que te refieras a eso? Yo creo que... Mi mente muy cerrada. No, pero creo que toda la obra del indio es la manera que él tiene de procesar la cultura del tango llevada al rock and roll. Es como si él hubiese dicho, bueno, yo escribiría tango, pero estos no son los tiempos del tango. Estos son los tiempos, son los 80, son los 90, el sonido que prima es otro, y para comunicar lo que yo quiero comunicar, me tengo que valer de otra música. ¿Cuál es esa música? El rock and roll. Ahora sí. Y la manera que él tiene de escribir es una lírica que abreva en el tango todo el tiempo, el tipo de metáforas, las asociaciones. El tango tenía mucha descripción y él es muy descriptivo en su forma de escribir. Hay metáforas, pero también hay mucha descripción lisa y llana, ¿no? Cuando él dice ese verso que yo le decía recién a Seba, hay mucha chispa aún en tu cerebro loco. Ahí no hay metáfora, eso se parece mucho más a una conversación de dos pibes en la calle. Tenés chispa, todavía te quedan algunas neuronas, ¿no? Eso también está queriendo decir. Y esa especie de, no sé si es ironía, pero ese abordaje un poco cómico, no encuentro la palabra, para mí viene también del tango. Viene de la calle, viene de la noche. Y bueno, y el tango era eso. Claro, el poder de síntesis, eso. ¿Sí?
remate de un tango. Tal cual, tal cual. Bueno, es eso para mí, es el poder de síntesis. Que el tango también, los mejores letristas del tango tenían un poder de síntesis infernal, ¿no? Con muy pocas palabras estar diciendo un montón de cosas. ¿Cuál fue el primer tema que escuchaste? Y si cuando vos escribís, escuchás al o al indio. El primer tema que yo escuché de Los Redondos, Sí. y yo soy generación 80, yo nací en 1980, así que probablemente haya sido Mi Perro Dinamita, que era lo que sonaba en la radio. Al poquísimo tiempo, un amigo me grabó un cassette de La Mosca y la Sopa, que es ese disco del año, creo que es 92, y a partir de ahí fui hacia atrás y hacia adelante. Fue el primer disco. ¿La Mosca? Cassette. Sí, claro. Que me compré en casa Panelli. En Bahía, Panelli, sí. Yo mi primer disco lo compré en Panelli también. No de Los Redondos, mi primer disco. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? No, yo no llego a tanto. Los discoteos coincidimos en todo. Es como una religión. Sí. Es una religión. Bueno, hay algo de eso, ¿no? Hoy escuchaba a una piba que a mí me encantó lo que dijo, que estaba ahí parada en Avellaneda, o sentada, esperando poder entrar a ver el féretro. Y cuando le acercaron al micrófono dijo, el dios era el indio de los el indio era el dios de los rotos. Sí. Y bueno, y ahí hay una descripción de lo que para esa piba significaba el indio que a mí me maravilló. Y yo busqué otra vez que dijo, no puedo creer que Dios haya muerto 2 veces. Murió Diego y murió él. Claro, que son fenómenos populares inexplicables, ¿viste? El tipo de fibra que tocan es lo inexplicable. Claro. Eso me parece que es. Y después hay otra cosa que, bueno, Diego y el indio, hay un vínculo ahí entre el fútbol y la música que en Los Redondos estaba muy presente. Y en los conciertos de Los Redondos estaba muy presente también, ¿no? De hecho, a poca hora de haber partido, que otro novio que nunca le mandó a Messi. Ah, mira. Claro. Pero a mí esa cuestión... Nunca te mandó por de vuelta. No porque yo tuve vuelta de mandártelo. ¿Por qué? Y esa cosa del indio. No, pero me lo tenías que haber mandado. No, el indio tuve vuelta Ah, pensé que vos. de mandártelo a Messi. Ah, mirá. Y se está conociendo ahora. Ah, no sabía eso. No, yo Mirá, es una primicia. Mirá, no sabía. Pero a mí me interesa mucho esa conexión ahí entre el fútbol y la música, entre la cancha y el concierto, no entre el juego y el arte, ¿no? Entre la cancha y el concierto como un lugar de encuentro. La liturgia, exactamente. Y la liturgia en momentos en los que ya todo el mundo está encerrado en sus propias casas, delante de las pantallas, todos estamos un poco en eso. Y el ritual de ir a ver al indio donde él dijera, él agarraba el mapa a un punto del país y ahí iba toda la feligresía, digamos. Ese ritual tenía algo como de sacarnos a nosotros también de nuestra propia individualidad, que es lo que pasa cuando te volvés masa, que mucha gente critica la masa, ¿viste? Hay algo que es encantador también, en sentir que vos sos uno con miles y miles de personas y donde tu individualidad se desdibuja. Y para mí eso es un tipo de experiencia que si bien existía en
en muchos ámbitos. En el caso de los conciertos de rock, de Los Redondos primero y del Indio después, es algo patente, ¿viste? Mi hermano me escribía ayer y me decía, él es muy hincha de Racing. Me decía, la cancha ya no es la cancha que era antes, y desde que el Indio no da los conciertos, yo ya no tengo instancias de estar a la intemperie con gente distinta a mí. Ahora todo se volvió de nicho. Cuando yo iba a los conciertos de Los Redondos, estaba abrazado con el pibe con mayor poder adquisitivo, y con los pibes que estaban 4 días haciendo dedo para poder llegar al recital sin entrada, porque el Indio admitía eso también, ¿no? Vos no tenés la entrada y se puede entrar de todas formas. Se armaban enormes quilombos, obviamente, pero vos entrabas y el pibe que pagaba la entrada aceptaba también que vos venías sin entrada y ibas a entrar. Ese tipo de inclusión estamos hablando, ¿no? Escuchar niña Nancy Olga, que contaba que el famoso Star Choqueo en Miami de Huracán, había gente afuera y mamá Poli dijo, ahora en el puerto. Mamá Poli, ¿viste? Mamá Poli, ¿viste? Dije no entrar. Claro. Sí. Ha sido mucha la gente que son, ¿no? Y para ellos significó... Los Redondos, entre otras cosas, yo creo que también se cuando ya no saben qué hacer con ese público inmanejable, porque eso produjo muertes, produjo crisis hacia adentro de la propia banda, claro, que no había cómo expandirse más, digamos, porque las dimensiones de un estadio eran enormes. Poli puede decir, abran las puertas y que entren todos, pero tiene una capacidad limitada, por más que sea una capacidad muy grande. Por eso el Indio después empezó a elegir cada vez lugares más abiertos. Ya sus conciertos se parecían más a Woodstock que a otra cosa, ¿no? Yo creo, y fallime, estoy equivocado. Hasta hoy, ningún músico ha provocado lo que provoca aún hoy el Indio. No, yo creo que no. Yo creo que no. Hay otros músicos muy buenos que provocan otras cosas, a veces similares, a veces no tanto, pero en cuanto a convocatoria y fidelidad, porque después también es cierto que toda la cultura ricotera, que es una cultura que está hecha además de un modo de pensar la industria, eso también era muy importante, ¿no? El Indio, Sky y Poli tenían sus propios modos de pensar las grabaciones de los discos, sus propios modos de pensar la manera en la que querían hacer circular su obra, por eso no transaban en compañías. Sí, quizás establecían una alianza con una distribuidora para poder llegar a Tierra del Fuego, por ejemplo, porque si no, estamos hablando de los 80s y de los 90s. No existía la posibilidad de cliquear y escuchar una canción, ¿no? Entonces, si vos estabas lejos, era la radio, o de qué manera los músicos hacían llegar sus materiales al fin del mundo. Ellos se aliaron en ese momento con DBN, distribuidora Belgrano, que les permitía una distribución en todo el país, pero era la única concesión que hacían en cuanto a el control sobre su propia obra. Y eso a nosotros, hay toda una generación a la que educó en eso. Sí. La poca aparición en los medios. Bueno, yo eso le llamo, yo no, en general se le dice, es el culto al misterio, ¿no? Los Redondos fueron una banda misteriosa. Misterio igual secretismo también, ¿no? Muy cercano a una manera de manejarse en la que no se sabía nada. Entonces, como era una especie de bowl vacío, todos poníamos adentro de eso
nuestra interpretación del fenómeno, ¿no? Y ellos dejaban que se hablara, porque también tenían una convicción que para mí es importantísima, y es que la obra se puede explicar a sí misma, que no hay que explicar lo que uno hace, sino que uno lo tiene que entregar y después el público no es tonto y entiende y pone en esa obra lo poco o mucho que sepa. Por eso las obras no son solamente una cuestión de autoría, ¿no? Las obras no son obras sino están completas por quien lee, por quien escucha, por quien mira una película. Y esa convicción para mí es todo, te diría, es todo. A pesar de que con el tiempo yo después entendí que está bueno también que haya gente que determinadas obras te las explique o te dé algunas claves de lectura para poder hacer el trayecto más corto. Pero producto de que el indio no subestimó a su público, que para mí eso es muy importante, es que se fue amasando ese fenómeno que al principio era un fenómeno de intelectuales y bohemia porteña y en algún momento mutó al pueblo más grande del mundo, ¿viste? Pero un artista que no subestimaba, que no decía yo te voy a dar todo predigerido, que no decía no, como vos no entendés voy a escribir más fácil. No. El fenómeno explota en octubre o en busca de sopa. ¿Cómo, perdón? ¿El fenómeno explota? En octubre Sí. o en busca. Yo creo que explota quizás por ahí, pero la mutación se produce más centrada en los 90, ¿no? Hacia fines de los 80 y principios de los... Sí, yo creo que el disco más masivo de ellos fue La Mosca y la Sopa. Y a partir de ahí todos, ¿no? Pero creo que ese es el momento en el que muta con un país, porque eso también es ese tipo de fenómeno aislado, si no lo pensamos en un contexto de país, no dice nada. Y hay que pensar que es un fenómeno que se fue cocinando también al vapor de las hiperinflaciones. Por eso hoy el indio lo podemos ver como un referente político. También. O por lo menos, yo creo que yo no lo veo como un referente político, yo lo veo como un artista que me enseñó a pensar la política. Que por supuesto sus intervenciones eran políticas, ¿no? Sí, es importante. Digo, consejo político, saco el postulado, dijo totalmente Entiendo. la definición que hacía ¿no? Sí, ese combo entre obra y modo de hacer, digamos. Claro. Era un modo de hacer político. Claro. Cuando él decía no a la industria, generemos nuestro propio modo de funcionamiento, era un posicionamiento político. También, con su escritura, también, Total. ya tiene una acción política. Totalmente. No, y aparte de una manera de ir moldeándonos también. Yo no sé de dónde viene cierta alergia que me provoca la gente que ostenta. Pero probablemente tenga que ver algo, el verso que dice el lujo es vulgaridad, ¿no? Haber escuchado eso de pendejo. Y claro que sí, claro que sí. Pero te estaba diciendo algo que me interesaba redondear y ahora me perdí por donde venía. Bueno, me olvidé, se me fue, pasó un ángel. El indio. ¿Qué dijo? Perdón, me acordé lo que te estaba diciendo. Hay obras que también se tienen que leer contextualizadas. Y hay fenómenos que también se tienen que pensar contextualizados. Y la Argentina, en que los Redonditos pasan de ser una banda de culto, digamos, a una banda masiva, es la Argentina donde la política implosiona.
Es la Argentina de la modernización, de la entrada al mundo, la Argentina que trata de ver qué hacer con la globalización, y en esa modernización lo que queda al costado es un montón de gente que viene a ser el lado B del país, ¿no? Desamparados y a la intemperie. De hecho, corrígeme. No, yo no corrijo. Yo no corrijo. Yo te corrijo. Digo, de hecho, después de mucho, sacan numeritos. Claro. La biografía de mí mismo. Claro. Y una especie de testamento también, ¿no? Porque en Luquelito está Juguetes Perdidos. Claro. Y esa canción es la canción donde ellos se dan cuenta que ya había un fenómeno que los había trascendido. Por eso tienen versos que a mí me encantan. Ellos dicen, yo sé que no puedo darte algo más que un par de promesas, tics de la revolución, porque ellos son el Indio, Sky, Poli, son generación de la década del 60. Claro, ellos se criaron en la contracultura, leían a Burroughs, Allen Ginsberg, ellos vienen de ahí. Tics de la revolución, a Foucault, claro, implacable rock and roll, y un par de sienes ardientes que son todo el tesoro. Y en un momento dicen, estás cambiando más que yo, y asusta un poco verte así, porque ya se daban cuenta que el fenómeno estaba mutando hacia algo inmanejable. Y hacia el final de esa canción dicen, este asunto está ahora y para siempre en tus manos, nene o nena, ¿no? Y yo cuando veía la procesión de ayer, bueno, eran como la encarnación de ese verso. Ahora sí, el mito viviente pasó a ser un mito a secas y el asunto ya está en manos de todos los que escuchamos su música, ¿no? Ahí está el legado. Yo creo que, bueno, tiene un montón de canciones buenísimas, pero esa probablemente sea una de las más conmovedoras porque están ellos escribiendo, no hay radiografía de lo que hay alrededor, están escribiendo testamento, ¿no? El legado. Y todavía estaba guardando, me di un fragmento de una entrevista que me emociona. Y él sabía que se iba a morir. Y eso le ponía muy triste, ¿no? Y yo pensaba en que él debía pensar que no la tiene más ese contacto público. Claro, que te alimentaba. Yo escribí algo sobre eso, porque a mí me impactó mucho la manera en la que él fue atravesando la enfermedad. Porque él sabía que se moría y en vez de victimizarse, lo que hizo fue dedicarse a hacer canciones, que fue lo que hizo toda la vida. Y estuvo estos últimos, no sé a partir de cuándo él dijo que tenía Parkinson, pero supongamos los últimos 8 o 10 años, estuvo haciendo música y dejando canciones. Y para mí eso es un ejemplo sobre cómo atravesar esos momentos en los que ves que el precipicio está muy cerca. Todos sabemos que el precipicio está cerca, pero cuando vos estás en esas instancias... Sí. Dicen que dejó un archivo con muchísimas canciones. Sí, muchísimas canciones. Y hoy leí un comunicado de la familia hace una hora. Estamos grabando el lunes a la mañana. Cuando se terminó el velorio y contaban que cuando entraron a la casa el Marshall estaba prendido y la guitarra estaba enchufada con un sonido. Y bueno, la lectura metafórica que ellos hacen de esa imagen es que, digamos, el mensaje sería que la música no se acabe, ¿no? A partir de ahora, a escucharlo más que nunca. Y
Yo creo que va a pasar algo, porque este fenómeno de estos días también despabiló un montón de gente que pensaban que el fenómeno de los redondos era un fenómeno de marginales. Se encontraron con que todas las personas que estaban ahí, todos los pibes, pibas, generaciones muy disímiles, ¿no? La nuestra, pero también pendejos de 18 años y tipos de 60, no eran ningunos pelotudos, ¿viste? Y que todos estaban ahí por alguna razón, porque habían sentido que el indio les había hablado al oído, en la cárcel, en la esquina, en el country o donde fuera. Y lo que quiero decir es que con esto seguramente lo van a empezar a escuchar mucho más, y mucha gente que hasta hoy no estaba por dentro de esa obra. ¿No te parece más que ahí, justamente ahí, es cuando se ve la esencia, no del niño? Sí. Hasta trascender tantas generaciones. Quiere decir que fue una presencia... Sí, porque un tipo que está presente a lo largo de 4 décadas por lo menos. 4, ¿no? Sí, está desde el regreso de la democracia prácticamente. O sea, la vida democrática argentina tiene como banda de sonido el indio. Un poquito antes. Claro, porque ellos empezaron a fines de los 70. ¿No? Claro, Ulve es 85, pero es cierto que ellos venían tocando desde mucho antes. Hay un par de basura. Claro, sí. Pero bueno, ellos son los que, en medio del consenso democrático también, escribían "ahora tiro yo porque me toca" en tiempos de plumaje blanco, ¿no? Y hablaban de los vencedores vencidos. Son ellos los que rompían consensos, ¿no? Lo que empezaron a contarle las costillas a la democracia desde las canciones también. Pero es impactante si vos pensás que toda la vida democrática argentina estuvo musicalizada por los redondos y por los fundamentalistas, ponele. Es decir, por el... Te hablaría que hoy y que te podés llevar un solo disco de banda. A mí me gustan mucho... Bueno, si me pones en ese brete, es muy difícil. Un bayón para el ojo idiota. Sí. Porque ahí hay una canción, que es mi canción favorita de Los Redondos, que es todo un palo. Que dice que el futuro llegó hace rato y que es todo un palo. Y que llegó como nosotros no lo esperábamos, ¿no? Y me parece que esa canción puede retratar bien cualquier época, ¿no? También la época de las inteligencias artificiales. Puede tratar el día de hoy. Y puede retratar el día de hoy, total. ¿El tuyo cuál es? El disco, Sí. mi disco es el último bondi. ¿Último Bondi? Ah, me sorprendiste, mirá. ¿Por qué? Porque es un sonido que para mí, si yo tuviese que pensar en esencias... No, por la letra, Por las letras. ¿qué? Las despedidas son esos dolores dulces y están ahí. Con lo que cuesta man full. Claro. Tango, es eso. Con lo que cuesta armar un full, ahí está el tango. Claro. Tal cual. Oye, Querido. rápidamente, Sí. ¿en qué andas? ¿En qué ando? En auto. Estoy escribiendo, edité un libro de poemas el año pasado, hacia fines del año pasado, que se llama Rastros de la Erosión. Y estoy en la crianza, criando a mi hija con mi compañera, que es de lo más lindo. Entre la crianza y la creación, digamos, y el laburo, ¿no? Estoy laburando, sigo haciendo radio, y estoy editando ese newsletter. Decime qué día, qué hora. Yo hago radio en una FM. ¿Qué? Yo hago radio en una FM que se llama FM La Tribu,
que de dónde saca su nombre. Me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared la tribu de mi calle. De ahí viene. El programa sale los sábados a las 18, pero gran parte del programa, las entrevistas, yo las subo a Spotify y se pueden escuchar en formato podcast ingresando a Spotify, ponen Patologías Culturales y ahí lo encuentran. Y después estoy haciendo un newsletter que distribuyo por mail, que se llama El Sobillo al Ovillo, donde voy escribiendo sobre cosas vinculadas al arte y a la cultura que me interesan. Arte, cultura y más allá. Para el 24, por ejemplo, escribí algo sobre los 50 años del golpe de Estado, pero también escribí sobre Hilda y bueno, ahora por supuesto me senté y bajé un poco. Mi procesión a Avellaneda fue la escritura de esa nota para mi tema. Y como si no manda, lo subimos a página siguiente juntos. Yo te agradezco mucho. Vale, muchas gracias. Gracias a vos. Primero, Víctor, que escribiste acomodaste tu linda, parte también de homenaje a la profeta indios, por ahí para mí es un profeta. Sí, y aparte es uno de estos, uno de los que integra. Para mí es el último profeta. Mira. Así que nada, te agradezco. Y me invitaste a charlar de las cosas que más me gustan. Hablar de música, de poesía, decía, claro. De todo eso, yo invitarme todos los días. La Última. ¿Cuánto Roberto hay? Tiene el indio. ¿Cuánto qué, perdón? De Roberto Art. ¿De Roberto Art? No lo había pensado. ¿Sí? ¿Vos detectás que sí? ¿Sí? ¿Sabés que no lo pensé? Sí. El indio tiene mucho de novela negra también. Quizás tiene... Claro. Sí. Pero muchísimo de novela negra. Policial negro. Sí. Sí. Total. Y mucho de poeta maldito. Ahí está un poco todo el imaginario del indio. En ese sentido no se actualizó mucho en sus letras. Su mundo siempre estuvo ahí. De hecho, a mí me parece que todos los 70 y los 60 que él curtió... Ya acabo, ¿sabes? Otra vez, estamos empezando. No te parece que el varón Sí. tiene algo de juguete nervioso. Algo, bueno, puede ser. Sí, déjame estudiarlo y dentro de un par de semanas volvemos y lo charlamos. Gracias por Gracias, querido.